Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Ángeles Alto y en esta ocasión vamos a tener una mesa maravillosa, la mesa número 13 de este congreso. En este caso vamos a hablar acerca de lo que serían las mujeres en los partidos políticos, una experiencia de vida. Esta mañana nos honran con su presencia en orden alfabético en general la maestra Catalina Aguiar, representante del Partido del Trabajo, la doctora Carlota Bertoni, fundadora del PRD, la maestra Adriana Bustamante representando a Morena, la licenciada Claudia Trujillo en representación de Movimiento Ciudadano y la maestra Paulina Conde, representante del PRI, quienes amablemente compartirán sus conocimientos y experiencia con nosotros. Dos precisiones. La primera es que, aunque en los banners y publicidad como representante del PRI aparece la licenciada Queta Burelo, ella, por desgracia, tuvo que declinar de participar por cuestiones de último momento, pero la maestra Paulina Conde nos hizo el favor de tomar la estafeta y acompañarnos en esta ocasión, por lo cual le agradecemos su apoyo y disponibilidad. Y una segunda precisión, aunque se invitó a mujeres que militan en las filas del PAN a presentarse en esta mesa, estas no pudieron acceder por motivos de agenda. Ok, la dinámica de este conversatorio se desarrollará así. Cada una de las compañeras que participan en este evento contestarán 3 preguntas. Todas dispondrán de hasta un máximo de 5 minutos para contestar. Todas las preguntas se les serán relacionadas con el tema que nos reúne. Posteriormente será una ronda de preguntas y respuestas a partir de las preguntas que nuestro público nos haga llegar y daremos por terminada esta mesa. Ok, habiendo definido tiempos y formas, comenzamos. Pregunta número 1. Y en este caso va para la maestra Catalina Aguiar. Me gustaría en este caso hacer una pequeña semblanza acerca de ella. Ella es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla. En el año 2012 cursó la especialidad de Análisis Político por el Instituto de Administración Pública en Chiapas. Y en 2013 cursó la maestría en Estudios Políticos y Sociales, obteniendo su grado académico en 2016. Se ha desempeñado en la Administración Pública en el Instituto de Acceso a la Información Pública como responsable del área de Planeación, Evaluación y Normatividad, así como asesora de la Consejería General del mismo instituto. En la Secretaría de Desarrollo y Participación Social como jefa del Departamento de Control de la Economía Social y posteriormente jefa del Departamento de Supervisión de Obras Solidarias. Y en la Secretaría del Bienestar del Estado de Chiapas como jefa del Departamento de Registro de Información de la Dirección de Agenda Chiapas ONU. En el ámbito político, actualmente es integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal y Municipal del Partido del Trabajo, así como candidata a diputada plurinominal suplente por la coalición, Juntos Haremos Historia en las elecciones del 2018. En la sociedad civil, es activista feminista, ha sido integrante de diversas colectivas feministas, ha participado activamente como tallerista para la formación política de mujeres, así como ponente en foros y espacios relativos a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Actualmente es integrante activa de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva en Chiapas, el Repare, y directora del portal Voces Feministas, fundado en 2015, con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres mexicanas para contribuir al fomento y desarrollo de su liderazgo político, así como de las acciones que se implementan a favor de las mujeres en la construcción de sociedades igualitarias, diversas y plurales. Ok, habiéndola ya presentado, me gustaría preguntarle, maestra Catalina, ¿cuál ha sido su experiencia como mujer en el ámbito político partidista? Buenos días a todas. Gracias por la invitación a este Congreso Feminista. Y bueno, saludo a la audiencia que nos sigue en redes sociales. Mi experiencia de participación política como mujer joven empieza, bueno, desde niña. Inicié la actividad participando en campañas en los volanteos, en las pintas de bardas, colgar pendones. Siempre fui muy entusiasta en términos de las contiendas electorales y bueno, tengo 2 referentes femeninos que para mí son muy importantes y que me llevaron a interesarme en política. Una de ellas es mi madre, que creo que aquí ya varias la conocen. Ella ha sido una luchadora por los derechos de las mujeres y fuerte luchadora en el movimiento magisterial,
Y bueno, a través de su experiencia, yo empiezo a interesarme en su actividad política partidista y en el 94 conozco a la candidata a la presidencia de la República, Cecilia Soto. Ella fue la primera mujer del partido, impulsada por el Partido del Trabajo a la presidencia de la República, con la que se consigue el registro del partido precisamente. Y yo no me perdía, yo estaba chiquita y recuerdo que no me perdía sus debates, no me perdía sus spots, la admiraba muchísimo y en algún momento dije, bueno, yo quiero ser como ella, ¿no? Porque la veía en todos lados y además una mujer muy inteligente y pues esa es una de las cosas que me lleva a interesarme también. En 2006, cuando soy oficialmente mayor de edad, pues me afilio al Partido del Trabajo y fue precisamente ahí en la primera contienda que viví desde la representación en las casillas y pues la defensa del voto. Y si ustedes recuerdan, pues fue una elección muy controvertida. Para mí fue muy emocionante. Era mi primera experiencia cuidando una casilla y pues para mí fue muy, muy, muy importante. Y bueno, a partir de entonces, en cada elección participé activamente en estas campañas, y tanto intermedias como federales. En 2014 se me abre la oportunidad de entrar al órgano de dirección municipal del Partido del Trabajo y participé como candidata suplente a diputada local de representación proporcional por la circunscripción número 2 en el proceso electoral 2018. Posteriormente, en 2020, en un congreso municipal, fui nombrada integrante de la Comisión Coordinadora Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Fui electa delegada para participar en el Congreso Estatal del mismo año, donde me eligen como integrante también de la Comisión Ejecutiva Estatal. He participado en diversos foros, consejos, seminarios del partido a nivel nacional y como tallerista y capacitando a mujeres en política. Integré con otros compañeros, mujeres y hombres jóvenes, el equipo juvenil de la coordinación del Partido del Trabajo, en donde hemos participado activamente formando cuadros políticos jóvenes, de mujeres, y pues yo lo que podría decir es que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. He tenido grandes aprendizajes, creo que me falta mucho porque pues como lo comenté, pues aún estoy en camino a una larga trayectoria que espero que se dé de participación política. Me gusta mucho. Afortunadamente, pues he tenido la oportunidad de que se me han abierto las puertas de forma muy positiva. Y bueno, en general, pues creo que mi experiencia partidista como mujer ha sido muy enriquecedora. Gracias. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos a la doctora Carlota y en su caso, ella es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Ciencias de la Educación. Es profesora de tiempo completo de la UNACH en la licenciatura de Pedagogía y del doctorado en Estudios Regionales. Es integrante del Sistema Estatal de Investigadores en Chiapas y es responsable del Cuerpo Académico Educación y Sociedad en Chiapas. Es también coordinadora de la especialidad Procesos Culturales Lectoescritores. Tiene artículos publicados que giran en relación a prácticas y procesos de significación de los sujetos en la vida institucional. Algunos de los títulos de sus artículos y ponencias son Representaciones sociales de la tutoría en estudiantes de pedagogía de la UNACH, la significación de la lectura de textos académicos de los estudiantes universitarios, dinámica institucional, política educativa y sujetos, la configuración de práctica de investigación de las ciencias sociales en Chiapas, significaciones de la interculturalidad en la UNICH, violencia familiar en Tuxtla Gutiérrez, los modos de leer textos académicos de los universitarios y transformación social del proceso electoral en Chiapas. Como ustedes pueden ver, la doctora Carlota tiene un amplio currículum académico y además es fundadora del Partido de la Revolución Democrática en los años 80. Doctora Carlota, misma pregunta. ¿Me podría usted hacer favor de contestar cuál ha sido su experiencia como mujer en el ámbito del político partidista que le tocó vivir? Le agradezco.
Su micro, doctora Carlota. Perdón. Bueno, antes que nada quiero agradecer pues a Ángeles que me haya invitado y que de alguna manera me haya convencido en participar. Pues no, digamos, al principio no estaba yo muy entusiasmada, que esta invitación me ha hecho como reflexionar algunas cosas, ¿sí?, de mi trayectoria. Pues son como muchas cosas que yo quisiera decir y 5 minutos va a ser pues como muy difícil, pero sí que estoy agradecida por invitarme a reflexionar sobre pues mi trayectoria política en partidos políticos, ¿verdad? O en un partido político. Entonces escribí algo y espero que me dé tiempo y si no, pues escribí un pedacito para que yo pudiera, que me alcanzara los 5 minutos, ¿no? Voy a empezar para que no. Voy a empezar a leer. Hablar de mi experiencia en 5 minutos sobre la trayectoria de la militancia en un partido político, pues no ha sido fácil para mí. Haré un esfuerzo por sintetizarla. Pues en primer lugar, yo quiero definir algunos presupuestos desde los que yo parto. Y uno de ellos es que la experiencia son vivencias que hemos significado, que nos marcan de alguna manera, que los partidos políticos de los que hablamos son instituciones modernas, campos de movilización de fuerzas y espacios de intersubjetividades y construcciones interculturales, y que los militantes somos individuos que militamos con nuestras propias y desde nuestras propias subjetividades. Recurrir a mi memoria del pasado para revelar mi trayectoria, pues no puede ser más que dicho y enriquecido con los referentes aprendidos en este devenir que yo he tenido en el trayecto de toda mi formación. De esta manera, yo puedo reconocer 3 grandes momentos de mi militancia partidaria. Un primer momento que está marcado cuando yo me inserto a los 19 años de edad al Partido Mexicano de los Trabajadores, que está justamente contextualizada en un mundo dividido en dos, que es izquierdas, derechas, capitalistas, socialistas. El PMT en aquel momento era definido por nosotros mismos, por sus propios militantes, como un partido de izquierda. Era un partido pobre, mantenido por sus militantes, orientados por la utopía del bien común, de la igualdad, por la abolición de las clases sociales. Decíamos que tanto los obreros como los campesinos deberían de ser no explotados, que deberían de ejercer sus derechos consignados en la Constitución mexicana sin ser sujetos de represalias, como sí pasaba en aquellos momentos, ¿no? La mayor parte de los fundadores de este partido pues habían participado en movimientos estudiantiles, la del 68 y la del 1971, uno de esos casos es Alberto Castillo, otro es Eduardo Valle, el Búho, entre otros, así como en las luchas campesinas y sindicales de los años 70. Es un poco diferente a algunos otros partidos, yo creo, donde los intelectuales están muy presentes y nos inspiraban mucho en ese momento. Tanto hombres como mujeres, al amparo de la noche, siempre salíamos con nuestros botes de pintura a hacer pintas, con preparados de engrudo a hacer pegas de carteles de propaganda. Éramos compañeros inspirados en las novelas de La madre de Máximo Gorki y el libro ¿Qué hacer? De Lenin. Nos decíamos en aquel momento compañeros y compañeras. El PMT tenía una secretaría de la mujer y algunas mujeres formaban parte del Comité Nacional. En Chiapas, el Comité Estatal, del cual formé yo parte 2 años después de que milité, que ingresé al partido, y éramos responsables de formar comités municipales. Eso que nos permitió viajar al encuentro de ciudadanos que habitaban otros municipios de Chiapas. Me permitió de alguna manera conocer un poco más Chiapas. Nos encontrábamos en la casa, nuestros encuentros eran en la casa de compañeros y mientras platicábamos de la lucha, bebíamos el agua que nos ofrecían, el café y la comida que nos compartían. Los costos de transporte corrían por la cuenta de cada uno de nosotros.
así fue mientras que, me dice por favor, como estoy leyendo, no estoy viendo la pantalla. Así fue que mientras que el partido no tenía el registro ante las instancias institucionales, porque éramos un partido sin registro, hacíamos las denuncias de las injusticias en asambleas populares, en las plazas, previo voceo y autorización de la autoridad. Nunca faltaron las represalias de la policía. La fuga era una de nuestras prácticas constantes y el encarcelamiento de nuestros compañeros nos obligaba al litigio intuitivo y el voceo denunciante y demandante de la liberación de estos. En 1984, cuando se obtiene el registro, participaron varias candidatas, varias compañeras como candidatas para diferentes puestos de diputados o en ayuntamientos, con una prácticamente nula posibilidad de ganar. Participaban tanto hombres como mujeres, y por cierto eran más hombres que mujeres, ¿no? Eran tiempos en aquellos momentos de pensar que servíamos al pueblo, de buscar escaños imposibles para transformar el mundo, pues a diferencia de otras organizaciones de izquierda se pensaba que era la vía legal suficiente para lograr instituir una sociedad justa e igualitaria. Ahora yo pienso, bueno, sueños guajiros, digamos. Un segundo momento, ante la imposibilidad de derrotar al partido en el poder, que era el PRI, en 1987 nos unificamos con otras organizaciones políticas de izquierda, creándose el Partido Mexicano Socialista. Aquí cambia mucho la dinámica. Empezaron a hacerse innecesarias las cuotas que dábamos los militantes al partido para su sostenimiento y la posibilidad de estar en curules y en puestos de gobierno pues nacionales. Internacionales. Bueno, yo puedo dejarlo acá, después en otro momento si quieren sigo comentando, porque creo que ya pasaron los 5 minutos y eso que escribí para no pasarme. Gracias. Bueno, no hay problema. La verdad, es una historia sumamente interesante. Creo que a todas nos interesa de dónde venimos. Las genealogías son importantes. Y en este caso usted representa en esta mesa la genealogía de los partidos. Pero continuemos. Tenemos ahora a la maestra Adriana. En este caso, la maestra Adriana Bustamante es chiapaneca, licenciada y maestra en administración por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es actualmente diputada local por el partido Morena. Preside la Comisión de Planeación para el Desarrollo, participó como secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 2018-2019. Ha presentado más de una veintena de iniciativas, entre las que destacan la despenalización del aborto, el reconocimiento del matrimonio igualitario, el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres y más recientemente la iniciativa contra la suplantación y usurpación de que son víctimas mujeres en cargos de elección popular o por designación, un tema sumamente importante. Colaboró con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como oficial de enlace en Chiapas y en dependencias de nivel municipal y estatal, en temas de atención en emergencias, presupuestación y planeación con enfoque de derechos de la infancia, fortalecimiento al sistema estatal de protección a niñas, niños y adolescentes, educación, atención a personas internamente desplazadas, entre otros. Ok, maestra, la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia como mujer en el ámbito político partidista? Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Agradezco mucho la invitación que me hace. Saludo con mucho respeto a todas las compañeras de esta mesa y a la audiencia que nos escucha. Pues mira, para mí es un gran honor pertenecer a este partido movimiento que surge de esa necesidad social de participar en la política para intervenir y transformar la manera en que se hace la política en México. Como ustedes saben, el partido Morena pues surge de la composición de muchos movimientos sociales, ¿no? Y eso es lo que lo hace muy interesante, muy diverso y muy
muy enriquecedora la participación política desde este partido, porque están presentes de manera muy importante los movimientos sociales como son las juventudes, el movimiento de la diversidad sexual y también las feministas. A mí me interesa participar en este partido porque yo soy una promotora de derechos, soy creyente en que las leyes y nuestra participación debe de basarse en el respeto a los derechos humanos. Y en ese respeto a los derechos humanos, por supuesto que están incluidos los derechos de todas las personas. Y esa inspiración es la que me hace participar y encuentro en Morena un espacio muy adecuado para lograrlo. La verdad es que el movimiento se ha ido consolidando. Por supuesto que todavía hay muchos retos en la participación de las mujeres, porque tenemos como el mayor reto como partido es generar estos liderazgos femeninos reales y con conocimientos para atender todas las causas. Estamos ahí, estamos en movimiento, estamos en formación continua y por supuesto que han habido muchos avances. Ya cuando estoy participando como diputada desde un cargo de elección popular, pues entiendo mi papel en este cargo como precisamente eso, ¿no? Una representante de esos movimientos que dan origen al partido. Así lo asumo y así lo ejerzo. Desde el primer día, con la puerta abierta, y yo siento que sí hay un cambio en la manera de hacer la política, sí hay un cambio de la atención que se le da a las personas y a los movimientos, siempre empático y siempre de manera amable y presente. No lo digo yo, ¿no? Sino que la gente es la que lo reconoce en cada momento, que realmente sí se quiere hacer un cambio, sí se quiere que la política se haga de una manera diferente, aunque todavía hayan prácticas pues políticas que se traen arrastrando de tiempos anteriores. La presencia de las juventudes de verdad es muy importante porque están renovando y siempre dando su opinión de manera coherente, muy presentes, muy tomados en cuenta siempre las juventudes y las voces de las feministas. Por supuesto que hay muchos esquemas patriarcales que todavía tenemos que romper y esos son los grandes retos, pero para eso estamos ahí de manera siempre equitativa. A mí me enorgullece también mucho decir que Morena desde 2015 es el partido que siempre ha pugnado por esa participación real de las mujeres, una paridad sustantiva en las candidaturas, y pues eso nos da un pie muy grande para seguir participando, para seguir aportando y para escuchar las voces de todas y de todos. Pues te digo, sí entiendo que hay muchos retos, hay muchos esquemas, hay muchos temas culturales que se tienen que pues sobrepasar, pero para mí ha sido muy importante, muy interesante participar en la política después de estar pues en otro tipo de trabajo cercano a la gente, desde la lucha de los derechos humanos, desde la lucha de los derechos de las mujeres y desde la lucha, por supuesto, de los derechos de las infancias. Entonces, al encontrarme en este espacio político, encuentro que sí es la respuesta. Habían muchos temas en los que pensábamos que ya no había esperanza, de verdad, y encontrar estos espacios nos dan una respuesta sólida de avance. Es importante invitar siempre a las mujeres a participar desde la ideología que quieran implementar, no importa, pero que participen, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Fomentar la participación de la mujer desde cualquier ideología, fomentar la participación efectiva y real, sin usurpación, sin suplantación, y pues esos son los retos que tenemos por delante.
No se te escucha, Ángeles. Muchas gracias. Errores técnicos. Continuamos ahora con la licenciada Claudia, y en el caso de ella, en nuestro caso, tenemos que ella es originaria del estado de Chiapas. Sus estudios profesionales los cursó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, obteniendo el título profesional de licenciada en Derecho con especialidad en materia civil y penal. En su desempeño laboral se ha desarrollado de manera preponderante en el servicio público desde 1993, ocupando diversos cargos como en el Poder Legislativo, la Administración Pública Estatal y Municipal, entre las que se pueden citar visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Visitaduría en Asuntos de la Mujer y el Menor, subprocuradora de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia en el estado de Chiapas, directora de coordinación en instancias del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Chiapas, directora de estudios legislativos en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez durante la administración 2005-2007. Así también fungió en los cargos de secretaria técnica de los gabinetes de legalidad y económico de la oficina del gobernador del estado de Chiapas y secretaria de Economía del gobierno del estado de Chiapas. Ha combinado el servicio público con actividades académicas, siendo catedrática en la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad del Valle de México y el Instituto de Estudios Superiores del estado de Chiapas. Asimismo, como activista social, es integrante de la REPARE, Red por la Paridad Efectiva en Chiapas, Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos, Red Nacional Mujeres en Plural, Secretaría Técnica del Colectivo Nacional 50+1. Al interior del Instituto Político se ha desempeñado como presidenta del Consejo Ciudadano Estatal en Chiapas a partir de febrero del 2013, consejera nacional del Consejo Ciudadano Nacional en septiembre del 2013, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, mayo 2014, octubre 2019, candidata a diputada federal por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de representación proporcional, y coordinadora estatal de la Comisión Operativa Estatal de Chiapas desde 2018. Licenciada Claudia, misma Gracias. pregunta. ¿Cuál Gracias. ha sido su experiencia como mujer en el ámbito político? Pues muy agradecida por la invitación nuevamente a este gran esfuerzo que iniciamos. Ya es el tercer Congreso Feminista. La verdad es que me siento muy halagada de dar continuidad desde el primero a este ejercicio. Saludo con cariño a mis compañeras representantes también de otros institutos políticos y siempre plasmo, mi querida Ángeles, y a todo el público que nos sigue, siempre plasmo mi interés por el que las mujeres participen, no solamente en el tema político. Yo soy una convencida de que las mujeres deben de incorporarse en todos los espacios de la vida pública y privada de este país para que en realidad podamos generar el andamiaje que permita a uno la verdadera concepción del romper el techo de cristal, el cómo entre unas y otras nos acompañamos, en cómo podemos generar un discurso, en cómo podemos ser sororales. La verdad es que me encanta oír desde el discurso de nuestra amiga Katia Aguiar, que es una joven en la política, pero ahora sí que una joven vieja porque tiene una gran experiencia ya en su propio instituto político, a nuestra compañera también fundadora del PRD. La verdad es que mi reconocimiento y mi respeto, porque nos dan en este minuto, en estos pocos minutos que llevamos del Congreso, nos dan una línea del tiempo muy importante de lo que ha sido la política, de cómo se hacía antes, como nos decía Carlota, y cómo ahora se emprende, cómo los jóvenes han entrado en la política. Y yo te quiero decir, yo formé parte, como bien lo dices, del servicio público mucho tiempo, pero un día en enero del 2013, justo cuando entregué la Secretaría de Economía, tomé una decisión determinante, que era hacer lo que yo quería y contribuir con mi experiencia y mi capacidad a seguirle dando a mi Chiapas lo que yo podía darle, ¿no? Entonces, ¿por qué me incorporé en Movimiento Ciudadano? Porque mira, Movimiento Ciudadano, justo cuando yo llego a Movimiento Ciudadano, se encuentra en la transición de ser partido Convergencia a Movimiento Ciudadano. Nosotros, conocedores en el debate nacional del por qué ese cambio, teníamos con mucha claridad desde entonces. Movimiento Ciudadano es un partido muy joven, es un instituto político muy joven de 22 años de creación, pero en ese momento, hace 9 años, teníamos mucha claridad en que se debilitaba la figura de los partidos, que carecía cada vez de mayor credibilidad hacia la sociedad y que lo que necesitábamos era esto, una plataforma que fuera la posibilidad real para los y las ciudadanas libres. Al interior de Movimiento Ciudadano me tocó vivir esa transformación que es inigualable desde la primera reforma en paridad en el 2014.
me tocó presidir la Convención Nacional Democrática de mi partido en diciembre del 2014, en donde ya decidimos, independientemente de nuestros estatutos y reglamentos, dar paridad en todos los órganos internos, desde el Consejo Nacional, que es el órgano supremo, hacia el último de los espacios. Entonces, fuimos a la primera elección de paridad, que fue la intermedia también de 2015, con experiencias vitales. La verdad es que el participar en la política es un aprendizaje social. El estar en el servicio público, porque puedo hacer el comparativo, es de formación, es de creación, es de proyectos, es de salir adelante y servir a la sociedad. El estar en la política es lo que yo, en mi concepción práctica en este momento que tengo de cómo voy operando, sobre todo ahora que soy dirigente de un partido a nivel estatal, porque cuando está uno en el nacional, a veces son fáciles los acuerdos, pero llegas y aterrízalos, bájalos, que veas que es realidad, como nos pasó en el 2015, que Katy lo sabe muy bien porque fuimos juntas como repare a una lucha por la paridad en el Estado. Yo lo que creo aquí es que en el ejercicio político, el andamiaje, el crear todo hasta el último rincón de cada estado de la República es diferente. En Movimiento Ciudadano nos hemos dado a la tarea de poder abrir estos espacios. Como te decía, yo presidí la Convención Nacional Democrática de mi partido en el 2014. En mi ejercicio como Coordinadora Nacional de Mujeres he tenido una experiencia maravillosa de caminar por todo el país, de hacer campañas desde Tijuana hasta Quintana Roo, pasando por toda la geografía mexicana, y decirte que no es lo mismo a cuando haces tu propia campaña, como lo hice yo en el 2018. Hay resistencia, sí, se conculcan ejercicios, sí, sé que hablaremos de eso más adelante, pero el aprendizaje es otro porque entremezclas lo que te dice la ciudadanía todos los días en la calle, lo que me decían mis compañeras en todo el país, las determinaciones que se toman, cómo podemos entrar, cómo podemos decidirnos. Uno de los ejercicios que yo me di como una tarea principal desde que fui Coordinadora Nacional de Mujeres, desde que fui consejera, porque lo sugerimos con mi amiga, compañera Alejandra Peralta, es que se dieran las capacitaciones del ABC de género, del ABC electoral, o sea, no ceñirnos solamente a, te voy a dar una candidatura. Yo le decía mucho a Dante, oiga, déjenos participar como representantes electorales, déjenos estar en diferentes ejercicios, porque soy una convencida que las mujeres deben de participar, no solo, como decía hace un momento, en el tema político. Hay grandes mujeres en la academia, en el sector privado, y las reformas se han ido dando. Insisten, ¿por qué el número? ¿Por qué? Porque la numeralia, desde que hay paridad en el 2015 para acá, nos ha permitido que en realidad hayan reformas que se conviertan posteriormente. O sea, el anhelo es que esas reformas legislativas se conviertan posteriormente en acciones afirmativas en los estados, que muchas veces ven las leyes y no sucede nada, ¿no? O sea, ahí está, es letra muerta y no hacen nada. Entonces, es un proceso importante, es un andamiaje de todos, es una lucha sin bandera. A raíz de que fui nombrada coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, invité a las integrantes de todos los partidos políticos que estuvieran a la cabeza o que estuvieran en algunas de estas áreas de mujeres que tenemos todos los institutos a formar una mesa plural en donde todas nos expresáramos, pero sobre todo que todas nos acompañáramos, que estuviéramos y que supiéramos que no estaban solas y que estábamos unidas en ese proceso. Mi experiencia en la política viene a robustecer el ejercicio público que llevé durante muchos años, como bien describiste, pero que hoy me queda con mucha claridad el hecho de que sí necesitamos forjar no solo los espacios políticos, sino los espacios y que inclusive en todas las áreas de vida de este país. Igualdad es igualdad, la Constitución lo reza con mucha claridad, fue una de las más vanguardistas en el mundo cuando se promulgó desde 1917, y hoy por hoy, fíjense en qué año estamos, seguimos luchando porque esa letra se plasme. Ha pasado por nombres de equidad, de cuotas, de igualdad, de paridad, perdón, pero la verdad es que no hay otro concepto más que el de igualdad que se tiene que respetar. Y creo que las mujeres en la política, como bien decía hace un momento en la línea del tiempo de Carlota hasta Katy, nos han demostrado por décadas que sí se puede, y este Congreso Feminista en su tercera edición suma ese concurso con un plano, un plano de todas las mesas que se han llevado a cabo de manera espectacular para que se identifique en todos los espacios y se pueda hacer un proceso real. O sea, un real, no solamente quiero ser diputada, no, a ver, feminización de la pobreza, el tema de la violencia de género, o sea, todos los esquemas que nos permitan en realidad consolidarnos en esa igualdad tan anhelada en nuestro país. Muchas gracias.
Ok, doctora, maestra, perdón. Continuamos con la maestra Paulina, en este caso. La maestra Paulina Conde ha hecho y hace política en Chiapas para mejorar la vida de las mujeres, para que se conviertan en sujetos activos de la política. Trabajó en radio, televisión y prensa escrita, tanto en México como en el extranjero. Es comunicóloga, maestra en periodismo político por la Universidad de Plata en Argentina. Tiene un diplomado en políticas públicas y género en Flaxo, México. Diplomado en ciudadanía antes que ciudad en Medellín, Colombia. Seminario en gobernanza democrática para México por la Universidad Panamericana. Catedrática, conferencista y tallerista en temas de género y derechos políticos de las mujeres. En su carrera política ha sido diputada suplente del Distrito 13, exregidora de Tuxtla Gutiérrez, y dentro de los cargos del Partido Revolucionario Institucional del PRI ha sido secretaria general del OMPRI y UR Chiapas, exsecretaria general del PRI de Tuxtla, consejera política municipal, estatal y nacional, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. En su activismo por los derechos humanos de las niñas y mujeres es presidenta del Pacto de Sororidad, parte de la Red de Familias Víctimas del Feminicidio e integrante del Comité Nacional de Igualdad de Género de Alternativas por México. Activista, feminista, defensora de los derechos políticos de las mujeres, maestra, misma pregunta. En su actividad política como mujer, ¿qué le dice todo esto del ámbito político partidista? Le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, días todavía, Ángeles, encantada de estar con ustedes en ese tercer Congreso Feminista, que lo decía ya el martes, tuve la oportunidad, el año pasado no se hizo el Congreso, pero el antepasado tuve la oportunidad de estar, en ser parte de la organización. Felicidades a Tatiana, a la doctora Inés, a todas las organizadoras, y hoy me siento muy contenta de estar con mis compañeras de partido, de los diferentes partidos políticos, con Claudio Trujillo, con Katy Aguiar, con la doctora Carlota, con Adriana Bustamante, y a todas las personas que nos están escuchando desde las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Pues mira, quiero decirte que yo inicié en el Partido Revolucionario Institucional. Todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas que me conocen saben que soy priista de hueso colorado, y inicié, digámosle, ya de forma continua hace 12 años. Sin embargo, pues tengo que decir que vengo de una familia priista y yo me crecí y fui educada desde que tengo uso de razón dentro del partido, porque mi abuelo fue presidente municipal, los hermanos también, y crecí en ese ambiente, ¿no? Pero inicio hace 2 años en grupos juveniles, muy joven. Yo inicié en el CEN del PRI como secretaria de Cultura de lo que en ese momento era el Frente Juvenil, ahora la Red de Jóvenes por México, ¿no? Y después ya aquí en Chiapas, desde el Frente Juvenil y desde el Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Y te voy a decir, creo que lo debo de contar, yo soy de formación comunicóloga con maestría en periodismo, trabajé muchos años en medios de comunicación locales, nacionales e incluso en el extranjero, e incluso fui corresponsal. Y en esa época de mi carrera profesional, yo estaba muy alejada de los partidos políticos, y es más, ni siquiera tenía la mínima intención de poder participar en política, y hasta me daba un poco de, ¿cuál sería la palabra a utilizar? De no querer participar en política, ¿no? Y sobre todo hacía yo mucho periodismo cultural, luego político. Sin embargo, me invitan a participar como secretaria de Cultura, y yo decía, bueno, es que yo no quiero mezclar la cultura y el arte con la política y demás, y luego me di cuenta que era importante poder incidir, que si queríamos como ciudadanas, como ciudadanos, poder incidir en los partidos políticos que tanto se habla de corrupciones, de cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo. Entonces yo dije, creo que es estando adentro como puedo incidir. Y el camino de trabajar con mujeres desde el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, aunque el trabajo es política, estar en comunicación constantemente con las presidentas, con las secretarias generales de los comités, con las líderes de sectores y organizaciones, líderes de colonia, con las militantes en general, es imposible cuando trabajas con mujeres que puedas no sensibilizarte a las situaciones que pasan, porque el trabajar con mujeres constantemente, pues siempre te vas a encontrar de que viven
en círculos de violencia y etcétera. Y fue ahí, gracias a esta militancia periodista que tengo, que comencé el trabajo con las mujeres. Primero desde un tema político, y por eso yo siempre digo que gracias al partido me sensibilicé, y después, bueno, es otra historia que ya en la otra pregunta lo platicaremos, pero creo que es importante que las mujeres participemos activamente en la vida política del Estado y del país. Muchas compañeras me han dicho, Paulina, ¿qué haces en el PRI? Sobre todo mis compañeras feministas que me dicen, ya salte de ahí, pero creo que es adentro donde tenemos que incidir. Si yo me salgo, pues yo no puedo incidir y hacer cambios de los que quiero, que sé que mi partido debe cambiar, sobre todo en los espacios de participación política de las mujeres, ¿no? Que es una de mis pugnas que yo tengo, que es que las mujeres que participamos activamente debe ser en espacios libres de violencia. No concibo el hecho de que nosotras que estamos activamente tengamos que soportar y aguantar y vivir violencia, ¿no? Sobre todo porque a las mujeres nos enseñaron en el PRI es un partido muy institucional, es un partido incluso con muchos estatutos, con muchas, sus declaratorias, su visión de futuro, etcétera, e incluso muchos de temas de la cuota, de paridad, fueron mucho antes escritos en sus estatutos, antes que la Constitución, e incluso en América Latina fue el primer partido que puso en sus estatutos la paridad. Sin embargo, muchas cosas están en papeles, ¿no? Como todas las leyes que tenemos en el país, que está de forma de facto, pero no de forma sustantiva, ¿no? Entonces, el partido ha sido avanzado, sus protocolos internos, incluso de violencia política, hoy cuenta con una unidad de violencia política también. Sin embargo, deja mucho que desear, y lo tengo que decir, y no voy a ser, yo siempre soy muy sincera, y las compañeras que me conocen, no voy a decir que todo está perfecto, que es el mejor partido del mundo, porque la verdad es que eso no es cierto, ¿no? Creo que hay cosas y acciones muy importantes al interior de mi partido, pero también hay cosas que tenemos que cambiar, y por eso sigo ahí, porque quiero incidir, porque quiero dejar un precedente, y el que la participación hoy, que después de toda la historia de la participación política de las mujeres, que ya la conocemos, desde el derecho al voto, ser electas, las cuotas, luego la paridad total, etcétera, etcétera. Hoy pues tenemos mucha más participación política, y justo porque hay más mujeres participando, hay más violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces creo que es importante que los partidos políticos que desde 2015, como bien lo decía Claudia, que tenemos, bueno, de 2014 y digamos en Chiapas, el primer experimento o el primer saque de paridad en Chiapas fue en 2015, y que bueno, ya conocemos la historia de Repare, la impugnación que hicieron y demás, que los partidos tuvieron que salir a, en realidad, cumplir con la paridad. Entonces, me parece que esa es la tercera elección que vamos a tener en 2021, y todavía nos falta, pareciera que no se cumple la ley. Hoy, justo esta semana, lo tengo que decir, diferentes partidos de otros partidos me han hablado para decirme si no te conozco mujeres que quieren participar en algunos municipios, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es el trabajo que están haciendo los partidos? ¿Por qué después de la paridad, en la tercera elección que llevamos, todavía no hay una participación activa, constante y verdadera en los partidos políticos? ¿Por qué? ¿Por qué digo verdadera? Porque en realidad me parece que esos espacios, yo que he tenido una formación partidista con diferentes cargos, ya leíste mi currículo y no le puse otros cargos porque no terminamos hoy, he pasado por todas las posiciones del Partido Revolucionario Institucional y sé cómo funciona, ¿no? Entonces, por eso me parece que siempre estoy trabajando y participando para que más mujeres se puedan agregar al PRI y a los otros partidos, porque sobre todo las mujeres feministas debemos estar adentro para incidir en una agenda feminista al interior de los partidos. Eso creo que es clave y básico, el hecho de que compañeras feministas estemos adentro de los partidos para incidir en la agenda. ¿Y cómo vamos a incidir en la agenda? Pues bueno, haciendo respetar, yo te podría decir, una de las cosas es haciendo respetar el 6% del presupuesto que tienen los partidos para el empoderamiento político de las mujeres, y que justamente en las elecciones no pase eso, que los quieran ir a sacar a su casa, o en la última semana de la inscripción del registro del IEPC, anden preguntando que si quién quiere, y pues nada más la manden de parapeto para que solamente ocupe un espacio, y porque los partidos tengan que cumplir, porque no les queda de otra con el tema de la paridad. Entonces, hay mucho por hacer, por supuesto que hay mucho por hacer. Mis compañeras que están aquí son mujeres que
Bueno, Katy es más joven, pero son mujeres que también han tenido que transitar con todo este tema y que a pesar de los años, y a lo mejor Claudia, que tiene una gran experiencia en partidos políticos, me va a decir y no me va a dejar mentir, o sea, cómo ha sido esa transición y pareciera que ya lo tuviéramos superado y no lo tenemos superado. O sea, ¿cuánto tiempo más? Por eso tenemos que estar adentro y por eso más mujeres feministas, sensibles, aliadas, deben estar al interior de los partidos para poder incidir a favor de la participación política verdadera de las mujeres. Gracias. Ok, le agradezco mucho. Bueno, empezamos con la segunda ronda. En este caso, empezamos con la maestra Catalina y la segunda pregunta. ¿Considera haber sufrido a lo largo de su trayectoria política algún episodio de violencia de género? De ser así, ¿cómo reaccionó usted y su entorno? La escuchamos. Hay una disculpa, no encontraba el micro. Bueno, estuve pensando mucho ayer acerca de esta pregunta. Afortunadamente, bueno, mi trayectoria en la vida partidista se ha desarrollado desde un ambiente de respeto mutuo entre mis compañeras y compañeros, pero también recalcar que en el camino me he encontrado con mujeres grandiosas, tanto en el Partido del Trabajo como en otros partidos, como pues tengo la oportunidad de compartir una lucha, como lo comentó Claudia, con mujeres de diversos partidos, de organizaciones sociales, en las que iniciamos una lucha desde la Repare por el respeto de nuestros derechos políticos, pero sobre todo también contra la violencia hacia las mujeres, y es precisamente en el conocimiento de esta lucha que me ha permitido tanto evitar estos conflictos como generar, de la mano de muchas mujeres, pareciera como una barrera de protección hacia nosotras mismas. Tal como lo decía Paulina, creo que es importante que nosotras, mujeres feministas con una conciencia solidaria hacia las demás, nos arropemos, y lo hemos hecho, hemos dejado de lado nuestras diferencias partidistas para apoyar a otras compañeras, y creo que es precisamente que las mujeres jóvenes, y en lo personal agradezco enormemente a la gran genealogía de mujeres que en este camino de la participación política, porque han construido un trabajo, un camino mucho más fácil para nosotras. Es precisamente el acuerpamiento de estas mujeres la que también nos ha blindado de alguna forma. No voy a decir que totalmente, porque hay muchos casos todavía de violencia política, pero creo que sí, el camino para nosotras, las generaciones más jóvenes, es por lo menos más fácil y es también más identificable. En esta reforma electoral que se publicó en 2014, donde se establece la paridad de género, es importante remarcar que fue producto de una lucha histórica de mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos de manera efectiva. Esta lucha inicia con el reconocimiento de nuestra ciudadanía plena apenas en 1953, y es algo en lo que a mí me gusta mucho hacer hincapié y considero que es importante porque la mayoría de nuestras madres y abuelas pues no nacieron con este derecho, y eso llama la atención de que el reconocimiento del derecho, de un derecho tan importante como el de la ciudadanía, para las mujeres haya llegado tan tarde. Entonces transita del reconocimiento de nuestra ciudadanía plena a la recomendación apenas de los partidos para procurar la participación de las mujeres en sus procesos internos. Y entonces transita de esta recomendación hacia el establecimiento de cuotas obligatorias de postulación de candidaturas, y estas cuotas se supone que servían para eliminar esta brecha de desigualdad que existía en la realidad mexicana entre hombres y mujeres. Existe para el ejercicio del poder y la toma de decisiones, y pues sin duda esta es la lucha que pone las bases importantes para lograr esta gran reforma que obliga a los partidos a postular de manera paritaria las candidaturas entre hombres y mujeres.
Sin duda, esta lucha por la igualdad requiere forzosamente de un camino muy difícil, que ha sido difícil, de la evolución cultural. Existe todo un sistema que arropa estos procesos democráticos de nuestra sociedad y que ha permeado para generar condiciones de desigualdad en la participación de las mujeres en la vida pública. Y en ese sentido, la lucha de estas mujeres que han puesto la lupa sobre esta violencia que viven las mujeres en el ámbito público, al contender en una campaña o ejercer un cargo público, como lo es la violencia política contra las mujeres, que tiene una característica importante, que es que nos afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres. A las mujeres, cuando participamos en la vida pública, generalmente se les critica su vida íntima, su vida privada, cosa que no sucede con los hombres. Se les critica el cuerpo, las características físicas, porque pues hay un modelo simbólico de mujeres que deberíamos ser y que no coincide en muchas ocasiones con las mujeres que en realidad somos, ¿no? Dejando de lado nuestra capacidad histórica de participación política. Y bueno, pues aún con estos antecedentes de la lucha de mujeres chiapanecas y en el mundo, las mujeres hace algunos años se han identificado, todavía en algunas partes de Chiapas, se identifican en gran medida con el ámbito privado, porque romper con estos paradigmas establecidos e impuestos es difícil. Entonces, yo creo que el derecho constitucional ha tenido que recorrer el camino de la transformación cultural, y en este recorrido es donde muchas mujeres nos hemos comprometido a estrechar la brecha de desigualdad entre los géneros, construyendo pautas culturales que erradiquen la discriminación sexista. Mi agradecimiento completamente a esta lucha y la genealogía de mujeres que han puesto el cuerpo por el reconocimiento de nuestros derechos y sobre todo por el respeto y contra la violencia. Gracias. Muchísimas gracias. Ok, misma pregunta, doctora Carlota. ¿Nos podría usted decir si considera haber sufrido a lo largo de su trayectoria algún episodio de violencia de género, y de ser así, cómo reaccionó usted y su entorno? Bueno, muchas gracias, Ángeles. En primer lugar, pues a mí se me hace no muy simple hablar de violencia, porque, bueno, es tan complicado. Y sobre todo a veces cuando hablamos de violencia y combatimos la violencia, y resulta que generamos más violencia, ¿no? Entonces, me parece que uno a veces tendría que como explicitar y consensuar qué estamos entendiendo por violencia, ¿sí? Y esto no implica que yo no esté de acuerdo con esta lucha de las mujeres. Yo creo que sí, definitivamente las mujeres... digamos, la primera relación de dominación, estaría de acuerdo con Bourdieu cuando dice que la primera relación de dominación se fue del hombre sobre la mujer y que necesitamos transformar esta relación de dominación, y ello implicaría transformar el mundo, y en ese sentido yo estaría de acuerdo. Pero fíjense que en aquellos momentos, yo vuelvo a regresar al pasado, ¿sí? Cuando yo me integro a un partido político, que tenía yo 19 años de edad, era una mujer soltera, además era estudiante universitaria, y teníamos profesores de ciencias sociales, estudié sociología, imagínense, ¿sí? Y que además teníamos profesores marxistas que nos llevaban pues al campo y ponían en el centro del debate justamente todo este análisis de lucha de clases, ¿no? Claro que en aquel momento pues sí vivíamos violencia, pero era la violencia del Estado, o sea, lo vivíamos como violencia, ¿sí? Pues la violencia del Estado, y justamente soportar esa violencia implicaba para nosotros un tipo de sacrificio necesario, digamos, para lograr una sociedad diferente, una sociedad mejor, ¿no? Y en ese sentido nosotros centrábamos la mirada justamente en eso, o sea, en un Estado con que nos estábamos defendiendo de los encarcelamientos, de asesinatos de líderes de diferentes movimientos de izquierda y también de partidos de izquierda.
digo, podemos revisar la historia de Chiapas y vamos a encontrar muchos casos de ese tipo, ¿sí? Y dentro del partido a mí me parece que empezar a hablar de género y mucho más adelante, pero mucho después, para mí hablar de violencia de género fue muchísimo después, o sea, fue después cuando empezó, se acaba aquel Partido Mexicano de los Trabajadores, en donde esta distinción entre el hacer de los hombres y el ser de las mujeres se colocaba como actos de solidaridad, actos de distinción necesarios para poder transformar el mundo. Pero luego, bueno, se registra el partido, se empiezan a tener posibilidades de estar en cargos de, como dicen, de poder o de en cargos públicos, donde incluso se podía tener ingresos, o sea, mayores ingresos, y no teníamos nosotros que sacar de nuestra bolsa para mantener un partido, ¿sí? Claro que empezamos a ver esa distinción y luego, pues por supuesto, yo crecía, me caso, tuve a mis hijos y empezó toda esta discusión de decir, bueno, ¿a quién le corresponde qué? Y claro, inicialmente, pues yo pensaba, bueno, pues hay que ser solidaria, pues mi esposo, que sea el que milite, que dé la cara, y entonces yo quedo escondida, a pesar de haber sido militante durante muchos años, ¿sí? A pesar de haber integrado a muchos de mi familia a la militancia, a casi toda mi familia a la militancia, ¿sí? Pues me quedo escondida y entonces estoy educando a mis hijos y dedicándome a mi profesión, trabajando en diferentes lugares y además en unos primeros momentos sosteniendo a mi familia. Y yo vivía en la pobreza, o sea, porque en todos aquellos momentos vivía en la pobreza y militaba porque todo el dinero iba para allá. Y a mí me parece que incluso hasta el sacrificio, hubo un cierto sacrificio de la educación y de la formación de mis hijos en ese sentido. Podría pensarse así, quizás decir, bueno, se formaron de otra manera, ¿no? Entonces no fue una tarea fácil. Sin embargo, yo cuando empecé a vivir ciertas incomodidades, porque sí vivía ciertas incomodidades, ahí no me digan que ya me pasé los 5 minutos, ¿no? 1 minuto. Okay. Pues yo me encuentro con diferentes autores, por ejemplo, empezar a discutir sobre la cuestión de la vida cotidiana, que quien me inspira es Agnes Heller, porque además ella hace un análisis donde va como entendiendo, va explicando cómo la estructura de personalidad de los militantes revolucionarios y los burgueses era exactamente la misma, ¿no? Y más adelante, pero mucho más adelante, después de hacer estas distinciones y yo terminar en muchos desencantos y además también en un divorcio, en después quedarme sola sosteniendo a mis hijos, ¿no? Y de haber discutido mucho antes este debate de pues, que también la militancia debe llegar hacia la parte doméstica, hacia la casa también, que los hombres también tienen que participar, tienen que cocinar, y miren que mi ex marido, que paz descanse, ¿sí? También participaba, barría, cocinaba, hacía muchas cosas, ¿sí? Pero ya cuando participa y luego se hace diputado estatal y el federal y está participando ahí, esas actividades, esos haceres ya me correspondían solamente a mí. Entonces sí hay una diferenciación y esto tiene que ver también con todo el contexto que se está dando. Y más adelante, después yo me encuentro con la teoría de género y a mí me inspiraron, por ejemplo, Joan Scott, Judith Butler y más adelante todavía Silvia Federici, para comprender estas diferencias y esta cuestión de los cuidados de los cuales se centra también la economía feminista y que habría que poner atención y que podría, digamos, empezó a ayudarme a mí a comprender por qué pasaba yo lo que estaba pasando, por qué no lo alcanzábamos esta igualdad. Bueno, aquí lo voy a dejar, ¿no? Y esperaré la otra ronda porque ya el tiempo creo que se me acabó. Gracias. Ok, doctora, muchísimas gracias. Cuando uno habla no se siente el tiempo y cuando uno escucha al otro estaba tomando notas, pero bueno. Y además es una mesa sumamente interesante, porque el chiste era eso, las experiencias de vida, saber realmente qué pasa con nosotras, más allá de la línea general de las cifras, nosotras cómo vivimos esto, ¿no?
Ok, misma pregunta entonces para la maestra Adriana Bustamante. ¿Considera haber sufrido a lo largo de su trayectoria política algún episodio de violencia de género? De ser así, ¿cómo reaccionó usted y su entorno? La escuchamos. Sí, claro que sí. Mira, yo considero que esa violencia que es de esperarse en un partido político o por como señalar acoso o tipo de hostigamiento, yo no lo he vivido, ¿no? He sido muy afortunada. Toda la relación que he tenido con los compañeros y compañeras partidistas ha sido de mucho respeto, de mucho reconocimiento. La verdad es que así lo he sentido, siempre ha sido de mucho reconocimiento. No ha habido una violencia explícita de compañeros o compañeras partidarias. Tal vez hay todavía prácticas que no son tan explícitas, que son más parte de la formación, son prácticas que sí pueden llegar a violentar, como muy implícitas, o sea, no tan muy sublimes, ¿no? O sea, que no permiten a veces tal vez una participación más profunda en la toma de decisiones, y entonces ahí sí uno puede considerar que es un tipo de violencia. Pero de otra manera, no. En los medios de comunicación yo he visto mucha violencia, como lo mencionaba Katy, hacia las compañeras que participan políticamente. Afortunadamente te puedo decir que yo no la he vivido así, pero sí está ahí presente, muy presente, ¿no? Criticar principalmente aspectos personales de las mujeres que están en la vida pública es una constante, y más allá del trabajo o de tener algún aspecto laboral que señalar o que resaltar, o algún aspecto de corrupción que señalar o que demandar. He visto mucho esa práctica en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que eso es muy lamentable porque hay muchas mujeres que deciden no participar para no exponerse a ese tipo de violencia, a ese tipo de comentarios. Y precisamente para eso lo hacen, ¿no? Por eso te denostan, por eso señalan aspectos de tu vida privada o de tu fisonomía, de la manera en que te conduces o de prácticas que realizas de manera cotidiana para precisamente no permitir a las mujeres participar o desanimarlas o hacerlas que se retiren de la participación pública. Entonces, eso es lo que debemos de combatir, esas prácticas, fortalecer mucho a las mujeres que deciden participar en la vida pública para que ese tipo de señalamientos no afecten su conducir o las propuestas que están proponiendo, ¿no? Válgase la redundancia, sino que más allá de la crítica a la vida privada, a cuestiones de tu personalidad o de tus hábitos, pues que debemos de ir conduciendo esa crítica, que sea una crítica real al trabajo, a las propuestas, que sea un señalamiento profesional, que si hay compañeras, mujeres que están ejerciendo actos de corrupción, pues que sean denunciadas por eso, no por su forma de vestir o por su forma de hablar, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer todavía de manera cultural. Por supuesto que ahora se ve más porque pues hay más mujeres participando, pero en lo personal, a veces me dicen, tal vez no te has dado cuenta, ¿no? Realmente de cuáles son esas prácticas que han infringido en contra tuya, pero yo de verdad no puedo señalar un acto de violencia que haya sido ejercido en mi contra, y entonces yo, ¿cómo podría conducirme si lo viera? Pues yo lo que le he dicho a mis compañeras que han sufrido estos actos de violencia siempre es denunciar, ¿no? El camino es denunciar, es acercarse a las instituciones,
es hacer denuncias oficiales sobre esos actos de violencia que se ejercen. Afortunadamente ya hay todo un andamiaje legal para realizarlo y acompañarlas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también, entre mujeres acompañarnos. Hemos estado siempre expuestas a muchos actos de violencia. He propuesto que en el Congreso del Estado se implemente el protocolo para prevenir y sancionar la violencia, el acoso y el hostigamiento. Yo creo que ese es un mecanismo súper importante y también es muy importante que en ese mismo protocolo se tomen en cuenta todas las personas que están en una institución o en un ámbito laboral, como son las servidoras, prestadoras de servicio social, practicantes, becarios, voluntarios, porque nadie está exento de sufrir algún tipo de acoso o de hostigamiento. Y lo importante de este tipo de protocolos es el acompañamiento, porque cuando una persona vive una violencia, pues obviamente puede estarse afectada psicológicamente o físicamente, y entonces necesita un acompañamiento institucional que le garantice la atención psicológica, el acompañamiento jurídico y la atención médica de ser necesario. Y eso solo se puede lograr a través de una red de apoyo muy organizada que se pueda implementar. Entonces, eso es lo mismo en la violencia política, ¿no? Nos debemos de constituir en redes de apoyo para las mujeres que están siendo víctimas de violencia. No podemos ser omisas, no podemos dejar pasar los actos de violencia, debemos de intervenir y acompañar y lograr casos emblemáticos y justicia para las mujeres que estén viviendo esto, para lograr la no repetición. Entonces, por supuesto que hay mucha violencia política. Se espera que en este proceso electoral, como va a haber muchas mujeres participando, pues se viva mucho más este tipo de actos. Y entonces ahí sí, de verdad, debemos de salir todas a dar la cara por aquellas compañeras que sean víctimas de violencia, sin importar la ideología a la que estén representando, porque un acto de violencia que se comete contra una mujer se comete en contra de todas. Ok, le agradezco mucho su contestación. Continuamos con la licenciada Claudia. Misma pregunta, Lic. ¿Considera haber sufrido a lo largo de su trayectoria política algún episodio de violencia? La escuchamos. Gracias, Ángeles. Pues mira, yo creo que la estructura que hoy todavía detenta el patriarcado, aun cuando la hemos estado empujando para romperla y va a caer, sabemos que va a caer, es todavía fuerte. O sea, yo empecé a colaborar en mi entidad, en mi estado, desde 1993. Y uno de los lugares que tú marcabas en mi currícula es la Vistaduría de Asuntos de la Mujer y del Menor. Pude conocer N número de escenarios muy desagradables. La verdad es que es un tema de estructura social. Lo decía muy bien Carlota hace un momento, en el proceso de cómo uno va y te dicen, tú te quedas porque te vas a quedar a tus hijos. Yo afortunadamente soy madre de 2, tuve el apoyo del padre de mis hijos en todo momento para poder trabajar. La verdad es que igual, también le entrábamos a las tareas, igual. Lo que hoy se llaman nuevas masculinidades, en ese momento para mí fue un ejercicio de responsabilidad de mi pareja que muchos no identifican. Entonces, yo me iría más allá porque el tema de la violencia es transversal, ¿no? Y un día en el episodio, yo te puedo decir, en la 60 legislatura del Congreso del Estado, donde tuve la oportunidad de participar y trabajar, cuando mi amiga María Elena Orantes, que entonces era diputada local, presentó reforma para incorporar al Código Civil causales de divorcio en el caso pues, de que hubiera presencia de violencia. Bueno, la Comisión de Justicia que recibía ese tema eran puros hombres y la única mujer, la otra diputada mujer que estaba con ella no llegó ese día. Entonces me decían, nena, Clau, siéntate conmigo porque pues éramos las dos contra todos. Y hábilmente un gran aliado nuestro, que después con una gran estrategia hizo que lográramos que se aprobara este dictamen, que lo voy a decir con todas sus letras,
para que se sienta muy orgullosa Katy, fue el profesor Aguiar, entonces era el presidente del Congreso. Nos dijo, a ver, ustedes no se desesperen, esto va a salir porque así es. Y salió, en efecto, logramos de manera individual, porque en colectivo nadie lo quería aprobar, pero después de manera individual Arena se dio la tarea de ir cubículo por cubículo y lo logramos, que era el objetivo, que era lo que nosotras queríamos. Te quiero decir, 2 meses después llegaron reformas al Código Penal que mandaba el entonces fiscal general y nadie chistó, nadie parpadeó y todos la aprobaron y levantaron la mano sin ningún problema, con temas similares, ¿sí? Era el tema de la violencia, incorporarlo también al Código Penal, ¿no? Entonces, de la violencia intrafamiliar. Entonces, lo que yo te quiero decir es que este andamiaje es tan fuerte, o sea, nos ha costado tanto ir tirando ladrillo por ladrillo de esta estructura patriarcal, en donde las mujeres, un sinnúmero de mujeres, ni siquiera identifican cuál es el tema de la violencia. Está sentada en una mesa en donde cuando yo estaba en la Procuraduría de Justicia del Estado, mi amiga, la delegada de la zona norte, Lubiana Zuno, y tu servidora, íbamos contra 15 compañeros más que estaban ahí sentados, en los que con toda seguridad, como decía Adriana hace un momento, había un trato de respeto, pero tienes que aguantar chistes o vejaciones en cuanto al tema de la mujer, ¿no? Referir los chistes morbosos, referir los momentos, o la parada de mi compañera a ir al baño y ver cómo dirigen todos la mirada. O sea, esos procesos que igual y no te están haciendo un ejercicio directo, pero que finalmente sí son violencia. Entonces, sin ser exageradas, ni decir, ay, no te pueden decir nada, bueno, los famosos piropos, ¿no? Que hoy se ha hecho un gran trabajo y lo reconozco por mi amiga secretaria de la Igualdad de Género en Tuxtla, con relación a los bandos en el tema del acoso, del hostigamiento sexual. Esa parte es básica porque nosotros debemos estructurar al interior nuestro y tener muy claro qué es violencia y qué no. O sea, un mal chiste, o sea, todos esos procesos que decimos, no, a mí nunca me han hecho violencia. Y hemos vivido sumergidas en este ejercicio en donde yo creo que las mujeres debemos identificar, nos decían, bueno, ahora ya no se va a poder decir nada, no se va a poder hacer nada. No, sí, pero con respeto, hay ejercicios sociales, hay ejercicios de afinidad, pero en los ejercicios institucionales, en los devenires, me decía una señora que me llamó mucho la atención en mi campaña en el 2018, oiga, candidata, me decía, ayúdeme, porque en esa esquina se sientan todos los días a tomar 3, 4 personas, y cuando salen las niñas de la primaria a las 6 de la tarde, les empiezan a decir cosas, y nosotros tenemos que salir a encontrar a las niñas para protegerlas. Que nos digan a nosotros cosas no pasa nada, pero a las niñas no. Y entonces yo le contesté que no le digan ni a usted, ni a las niñas, ni a nadie. El ejercicio del respeto a la figura, cuando nos dejen de ver como una cosa, cuando nos dejen de ver como un ejercicio sustituible, utilitario, ese es el proceso más importante para nosotras como mujeres. Claro que todas hemos vivido violencia, claro que a todas se nos ha hecho un mal chiste, claro que a todas nos han cerrado una puerta, claro que a todas no nos han dicho sí, pero váyase, y al otro día llegas y ya tomaron las decisiones, ¿no? Y tú nada más formaste parte de un ejercicio para lo que pudo haber servido en su momento. Entonces, o antes para rellenar presidios. Hoy por hoy queremos un debate real para las mujeres. El patriarcado se tiene que caer en esa estructura que no ha permitido el avance en ese ejercicio, en donde nos intimidan con estructura física, económica, emocional, sentimental, y en donde las mujeres tenemos que generar un proceso de reversión unidas. Y en efecto, hay marco legal, con esto concluyo, hay marco legal, sí, lo apliquemos. En el ejercicio de la reforma electoral que acabamos de vivir ahorita, en la que se echó para atrás toda la reforma en Chiapas, la Corte no respetó la armonización que se hizo sobre violencia política de género y paridad en el Estado. O sea, se fue para atrás todo y nos volvimos a quedar ahorita en el 21, pues con el gran apoyo que nos da el IEPC a través de sus lineamientos y el INE, pero nos volvemos a quedar sin nada. Entonces, en esos procesos es donde todas debemos ir juntas y unidas, porque sí hay violencia contra las mujeres. Gracias. Ok, licenciada, muchísimas gracias. Misma pregunta, maestra Paulina. ¿Podría contestárnosla? Pues sí, creo que hablar de la violencia política contra las mujeres en razón de género es un tema que se tiene que hablar, que se tiene que decir. Sobre todo, yo lo he dicho muchas veces, la violencia política, la más invisible, es la que se da al interior de los partidos. ¿Por qué? Porque obviamente las presidentas municipales, las funcionarias de gobierno, de las diferentes secretarías, diputaciones, regidoras y síndicas, por supuesto que también
sufren violencia política, pero las mujeres que estamos al interior de los partidos, en las diferentes posiciones, como militantes, como lideresas, secretarias generales, presidentas de comité, lideresas de sectores y organizaciones, es la más invisible y es la que menos hablamos. En mi experiencia que tengo como militante de un partido, es la que menos hablamos. ¿Por qué? Justo lo que decía yo antes, por el tema de la institucionalidad y porque además, al menos en mi partido, nos enseñaron a ser muy disciplinadas y en el que la ropa sucia se lava en casa, hasta que rompimos el silencio. Yo te puedo decir que en mi experiencia he pasado en 2 momentos, he sufrido violencia política. La primera vez en 2014, cuando era secretaria general del comité directivo de Tuxtla Gutiérrez, y en ese momento, pues para empezar, no se hablaba tanto del tema de violencia política y en realidad yo creo que ni siquiera en aquel entonces lo pude decir en el sentido de estoy sufriendo violencia política. Sí, dije, esto que me está pasando no es normal, esto que estoy sintiendo no es normal, porque además yo incluso hasta lloraba. Yo decía, no puede ser posible que me esté pasando esto, y estuve en un momento de salirme, porque justamente te orillan a todo eso para que renuncies. Y entonces yo dije, Paulina, o agarras los toros por los cuernos, o mejor te vas a tu casa, ¿no? Y en su momento se lo comenté al presidente del comité estatal y me apoyó. No lo hice público, jamás en ese momento lo hubiera yo hecho público, en la vida lo hubiera yo hecho público, pero sí tuve un apoyo institucional y bueno, y después el agresor me pidió disculpas y ahora somos amigos. Y esta segunda ocasión, en 2019, que un grupo de compañeras y yo, una diputada local, una secretaria de las y los jóvenes, la dirigente de las mujeres priistas, consejeras políticas estatales y su servidora, pues estábamos viviendo por separado situaciones diferentes de violencia política de parte del expresidente estatal del PRI, Julián Nazar, y yo un día dije, bueno, esto no puede seguir. O sea, obviamente, si yo no hubiera estado desconstruida un poco y tener todo este bagaje del feminismo, quizá nunca lo hubiera hablado, quizá nunca me hubiera atrevido, porque yo te puedo decir, hoy muchas compañeras de otros partidos, si tú les preguntas, bueno, ¿y cómo está el tema de violencia política en tu partido? No, en mi partido no se da eso, todos nos respetamos, nos llevamos bien. Perdón, pero no. Hay violencia política en todos los partidos políticos y sobre todo porque hay más participación política de las mujeres y hay que decirlos con sus letras. No podemos ser cómplices de la violencia política de ningún agresor o incluso agresora, que también puede haber mujeres violentadoras. Por eso, justamente porque ha habido mucha violencia, hoy tenemos una ley de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Y creo que es importante el poder ser voces de otras mujeres, el poder dar ese acompañamiento a otras mujeres. Entonces te decía, decido y le digo a mis compañeras, a ver, no puede ser posible que estemos viviendo, y las junto, platico con ellas, lo denunciemos, lo hagamos público y lo denunciemos. Y fue que nos atrevimos a denunciar en 2019, algo impensable, y que además, por supuesto, que sí hubo personas que nos apoyaron al interior del partido, pero creo que recibimos más apoyo al exterior del partido, y una de ellas fue Claudia Trujillo como presidenta del Movimiento Ciudadano, mujeres de todos los partidos políticos, repare, organizaciones civiles nos dieron su respaldo. Y también hubieron muchas críticas de hombres y mujeres al interior del partido porque hicimos lo impensable. Pero esto ya no se puede callar. Por eso yo siempre digo, nosotras tenemos que romper el silencio. Sí, rompan el pacto, pero nosotras tenemos que romper el silencio. Ya lo hicimos, ya dejamos un precedente al interior del revolucionario institucional y creo también en los otros partidos. Entonces, denunciamos al interior del partido, no se hizo nada, nos fuimos. Al final tuvimos que irnos al Tribunal Electoral para obligar al partido a que contestara nuestra denuncia colectiva de violencia política, y lo contestó porque el tribunal se lo ordenó y dice que fueron infundadas. Esto ya en enero de 2020, y justo esta semana, después de la resolución que dio el partido de que eran infundadas la violencia política, porque nosotros lo hicimos al interior en justicia partidaria, porque no era un tema en contra del partido, sino contra un personaje. En realidad no son los partidos, son las personas que militan ahí, las violentadoras. Entonces, esta semana, quiero decirlo, nos dieron la resolución el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
en el que nos dice que no sufrimos violencia política en razón de género, pero sí violencia política por obstrucción del cargo y le pide una disculpa pública. Hoy justo a las 12 del día, el tipo va a dar una denuncia, va a ser público la disculpa pública en el Partido Revolucionario Institucional. No basta, por supuesto que no basta y nos vamos a los tribunales federales porque todo lo lastimoso, la violencia, la discriminación, las represalias políticas, el desgaste físico, económico, emocional que hemos vivido nosotras, no nos basta una denuncia, una disculpa pública. Sin embargo, es un precedente muy importante que un personaje como él lo haga público. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Creo que es importante que los partidos trabajen con dos cosas muy importantes que a partir de la ley de violencia política lo tienen que hacer sí o sí. Es unidad de violencia política y su protocolo interno de violencia político, pero que realmente se trabaje y se accione y que justo coincido. Tenemos que bajar la información. ¿Cómo sabemos si las mujeres que están en las comunidades, en los municipios lejanos, saben, primero, que lo que están viviendo es violencia política? Segundo, que sepan que hay una ley y cuál es el protocolo, cuál es la ruta a seguir para poder denunciar y que alguien les dé ese acompañamiento. Es la chamba de los partidos políticos, tienen el recurso porque el 6% de su recurso general es justamente para el trabajo con las mujeres. Eso sería todo. Gracias. Ok, muchísimas gracias y qué buena noticia, ¿eh? Sí. Ojalá Pues se hubiera más muchas más. así. Ojalá muchas más fueran así. Ok, última pregunta. Maestra Catalina, tercera pregunta. ¿Cómo ha podido conciliar su actividad política con la familiar y personal? La escuchamos. Gracias. Bueno, en este momento no estoy casada, no tengo hijas ni hijos, y creo que eso también ha hecho un poco más fácil el camino para mí, porque sí es un trabajo muy demandante, extenuante. Mi madre y mi padre, y gracias Claudia por el reconocimiento a él, ellos han sido mis grandes referentes, me han apoyado siempre en cada uno de mis pasos. Con mi madre tenemos una relación de confianza increíble, ambas nos consultamos todo, nos compartimos, somos nuestras asesoras personales, nos sostenemos. Y esto es importantísimo porque creo que la familia es la que te mantiene y a ella, a mi familia, es a quien le debo enormemente mis triunfos y pues también mantenerme firme cuando me resbalo y me he caído. Y a pesar de eso, pues a pesar de todo el apoyo y el compromiso mutuo, pues a veces sientes que no los ves, ¿no? Tengo una sobrina a quien amo y adoro y está muy pequeña. Digo, tengo dos, pero una ya de alguna forma está siguiendo su propio camino, está en la universidad, pero la más chiquita me busca mucho, me dice que me extraña, me pide, y esa es la parte que a veces duele, ¿no? Duele porque sientes que les descuidas, que a pesar de que hablas con ella, bueno, ella es una niña muy inteligente, y he hablado con ella de estos temas y siempre me dice que por qué siempre me meto a trabajos que me absorben mucho y que casi no paso tiempo con ella. Entonces, no me imagino a las mujeres que tienen hijos e hijas, como lo difícil, ¿no? Que debe de ser esta parte de pasar tanto tiempo fuera de casa. Tengo una gatita. Quienes tienen mascotas saben que pues son como tus hijas e hijos y pues a veces me toca irme muy temprano y regresar 10, 11 de la noche y siento que la abandono. Ahora no me imagino a quienes tienen hijos, ¿no? En la parte de los amigos, pues yo soy muy amiguera. Tengo la fortuna de considerar que mis amigos no caben en los dedos de mis manos y mis pies. Me faltan. Siempre estoy tratando de fomentar la amistad, de verles, de hablarles, y sin embargo, y sobre todo en estos momentos de vísperas de elecciones, te alejas, te pierdes los eventos importantes, que si nació su hijo, su sobrino, sientes que no estás respondiendo, ¿no? Muchas veces al cariño, pero pues es importante tener a tu lado a personas que te entiendan, que entiendan estos procesos, que te animen a seguir
y afortunadamente he contado con todo este apoyo. Tengo a mi lado a un compañero sentimental que es muy comprensivo, él es amoroso, me ha apoyado en todo momento, me impulsa, cuando tengo dudas me empuja, pero también me sostiene cuando me caigo, entonces creo que esa parte, sin esa parte, creo que sería muchísimo más difícil este camino. Las hermanas y compañeras de lucha, como yo les llamo, a mis amigas feministas y partidistas también, con quienes hemos hecho una enorme alianza y un lazo amoroso importante, como es la Repare y otras colectivas feministas, pues siempre te están empujando, ¿no? Como decía hace rato, a pesar de las diferencias partidistas, parece que hemos hecho un frente de mujeres importante en el que nos hemos comprometido también entre nosotras a apoyarnos, a ayudarnos, y creo que en ese sentido este camino se va haciendo y se va abriendo un poquito menos complicado. Sin embargo, hay un punto que enuncié al principio, que yo no tengo hijos ni hijas. En este camino es difícil imaginar el momento adecuado para hacerlo. Creo que es muy difícil imaginar que puedes llegar a ser mamá en medio de un proceso electoral, en medio de un camino en el que estás tratando de avanzar en la representación política y pública, porque sabes que en esa parte pues dejarías de lado, ¿no? Este acercamiento con tus hijos e hijas. Entonces creo que sí he detenido un poco la parte de la maternidad y pues podría decir que sí llega a ser complicado, ¿no? Saber en qué momento hacerlo. Gracias. Le agradezco mucho. Continuamos entonces con la maestra Adriana, con la doctora Carlota, con la doctora Carlota. Doctora Carlota, misma pregunta. ¿Cómo ha podido conciliar su actividad política con la familiar y personal? Bueno, una de las cosas es que, bueno, yo dejé de militar en el PRD después de que pues vino todo un proceso de desilusión y la caída de un proyecto político que era quizás mi proyecto político en la búsqueda de la igualdad. O sea, yo estoy observando como, digamos, era un discurso diferente al que se está manejando aquí o al que donde está como pensándose más de que desde el proyecto en, digamos, estos individuos y cómo los individuos se insertan en la vida política de los partidos y esta lucha que ahorita se está dando por, digamos, sacar del silencio muchas cosas. Y yo creo que es muy complicado, ciertamente lo que dicen de que conciliar la militancia política con finalmente la militancia familiar, porque finalmente es una institución en donde uno está haciendo cosas, es como muy complicado, porque tanto una institución como otra institución me parece que son instituciones voraces, o sea, requieren de ti todo el tiempo. Y yo me imagino más en estos tiempos de competencias, en estos tiempos neoliberales, donde la competencia y la búsqueda del éxito y una serie de cosas es, digamos, pues más difícil, ¿no? Entonces hay una saturación de muchas cosas y es mucho más, podría ser mucho más complicado. Yo, la verdad, siempre pensé cuando decidí, en principio, con quien era mi pareja en ese momento, pues, en principio, dedicarme a mi profesión, o sea, trabajar y tener ingresos para mantener a la familia, incluso mantenerlo a él y mantener a los hijos, ¿no? Y en segundo lugar, pues, para atender a los hijos. Sin embargo, incluso trabajar implicaba mucho tiempo y poco tiempo que yo tenía que dedicarle a mis hijos. Yo tengo que agradecer también a mi mamá, que en paz descanse, que ella me apoyaba para quedarse con mis hijos. O sea, tenía yo el apoyo de otras mujeres y después yo contraté mujeres para que hicieran la limpieza y una serie de cosas para en la casa y lavaran los uniformes de los hijos y todo eso. Claro, en mi condición fue diferente
yo me desligué del PRD cuando observé prácticas con las que yo no estaba de acuerdo, que incluso entre las mujeres decían, pero es que me la voy a chingar, ¿sí? Yo decía, bueno, un partido político es para buscar chingarse al otro, yo no sé qué estoy haciendo acá. O cuando observé prácticas como a partir de un volado se define quién iba a ser la diputada suplente y la candidata a diputada titular, y a partir de, y quien promovía ese volado era un varón, ¿no? Digamos, fueron cosas que implicaron procesos de desilusión y yo decía, ¿qué tengo que hacer acá? Pues no tengo que hacer nada porque yo estaba en un partido político porque tenía un proyecto político de un tipo de sociedad diferente. Entonces yo dije, yo voy a militar en la academia, porque finalmente en la academia lo que a mí me gusta mucho, que es la docencia, yo lo que voy a hacer es formar a personas, formar a sujetos, formar individuos, para que construyamos una sociedad diferente, pues no a partir de un partido político, sino a partir desde la academia. Y bueno, yo me he dedicado a la academia, pero lo que también quiero yo resaltar aquí, que finalmente esta militancia ha implicado para mí como mujer hacer un doble esfuerzo, incluso el trabajar y el ser jefa de familia, el estar en una casa, educar a los hijos, ha implicado un doble esfuerzo y que, como bien lo describe Lipovetsky en su texto de La tercera mujer, que ni nos damos cuenta. Finalmente los hombres siguen estando en la vida pública y nosotros pensamos que los hombres nos tienen que ayudar en la casa. Entonces yo siempre decía, es que él me ayuda, es que él también eso, incluso él decía, es que yo te ayudo, ¿por qué te molestas? O sea, había ciertas molestias también que pasaban en la casa. Es muy complicado. Yo creo que cuando uno se dedica a la cuestión de partido político, uno tiene que dedicarle de lleno y es muy difícil poder atender las dos cosas porque uno lo va haciendo como a medias, ¿no? Y bueno, de alguna manera uno va, digamos, dejando como en el abandono. A los hijos hay muchos momentos, y no es el abandono, también es el abandono de uno mismo, porque estar con los hijos para mí ha sido un placer. O sea, a mí me encanta estar con mis hijos, siempre me gustó jugar con ellos, pero yo tenía que trabajar lunes, martes, de toda la semana, mañana y tarde, un trabajo en la mañana, otro trabajo en la tarde, y también sábados y domingos, porque tenía que mantener, entonces no sé qué horas poder militar. Por eso yo decía, mi militancia será en la academia. Bueno, muchas cosas más puedo decir, pero creo que esto es como, digamos, lo más importante en este momento. Ok, le agradecemos, doctora. Ahora sí, maestra Adriana, la escuchamos, por favor. Bueno, pues sí es un proceso difícil, ¿no? Yo decidí ser madre a los 25 y a los 27 años, entonces, pues trabajaba como en la burocracia, y pues sí es complicado desde el trabajo hacer un equilibrio con las funciones. También tuve mujeres que me apoyaron en este sistema de cuidados, mi suegra y mi cuñada, y pues que fueron figuras muy, muy cariñosas y lo siguen siendo con mis hijos. Y de ahí, pues, transitar en todo este esquema de trabajo y después en la participación política, pues ya les toca a mis hijos que ahora que soy diputada, pues ya son más grandes, ya son adolescentes, pero pues no deja de ser complicado siempre cargar con ese sentimiento de estar descuidando una actividad tan importante y tan fundamental como es ser madre. Y pues el tema del hogar, pues también es un tema bastante complicado porque yo siempre he dicho, ¿no? A las mujeres pues se nos asignan muchas funciones que independientemente de que lleves tanto tiempo en el trabajo, que te absorba tanto y que tengas una función importante externa, pues también tienes que estar, ¿no? Y lo vivo, tener que estar pendiente, ¿no? De los insumos en el hogar, de que haya quien ayude a tener limpios los espacios. No, afortunadamente ahora ya están más grandes mis hijos, ya
tienen asignadas tareas muy específicas en lo individual para que cuando ellos salgan del hogar, pues lleven esas prácticas a su propia vida y que se hagan cargo de sus propias necesidades. Pero pues es eso, ¿no? Es ir buscando estas estrategias de cómo conseguir que ellos ya sean una generación diferente, de que no esperen de su pareja una obligación en el hogar, sino más bien que entiendan que es una práctica de todos los que habitan en un hogar, y pues eso es una tarea bastante difícil porque desde mi formación es bastante patriarcal, lo acepto, por eso yo nunca me he considerado feminista, porque sería muy extremo para mí pensarlo. Tengo una formación bastante patriarcal, entonces, ¿cómo despatriarcalizarme para infundir otro tipo de valores y de formación en mis hijos, que son hombres, y que pues tengan esa experiencia en la casa que sea diferente para cuando ellos se vayan del hogar materno a su propia vida, pues que lleven otro tipo de actividades y otro tipo de formación? La verdad, lo acepto, es bastante difícil, pero pues ahí la vamos combinando, pero siempre, ¿no? Con este sistema de cuidados de mujeres, de conseguir quien ayude en la casa, de estar pendiente. Afortunadamente, ahora ya tenemos más el uso de la tecnología, pedir el súper en línea, ¿no? Aquí que tengo esa posibilidad desde mis privilegios, y pues ir buscando la manera. Pero sí es bastante complicado para las mujeres despegarnos de estos roles que nos pone la sociedad en el cuidado de la casa, en el cuidado de la familia, en estar pendiente de nuestra, bueno, en mi caso de mi madre, y que el acompañarla al médico, de estar pendiente de sus medicinas, de sus propios insumos durante esta pandemia, que pues la ha tenido en el hogar el 100% de su tiempo, en su mayoría, ¿no? Salir muy esporádicamente. Yo en este tiempo de confinamiento me siento también un factor de riesgo hacia ella, entonces es verla de lejos, estar pendiente de ella también es una actividad más que se carga en los hombros, y pues esa es nuestra realidad, ¿no? En esta actualidad. Por supuesto que sí, bien lo dice Katy, sí se crea ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de saber si lo estás haciendo bien, de saber qué ejemplo estás dando. Son muchas dudas que nos surgen como mujeres, preguntas que no se hacen los hombres, ¿no? Incluso esta pregunta no se lea. Yo no creo en un foro en donde estén los señores platicando de cómo ellos combinan su vida personal con su actividad política o con su vida pública, ¿no? No creo que a nadie se le ocurra preguntarle esto a un hombre, y pues de ahí partimos, ¿no? Totalmente cierto. El hecho mismo de esta pregunta habla mucho del género. Ok, licenciada Claudia, ¿le escuchamos? No, bueno, fíjate que este tema de la vida personal, para mí, que como comentaba Carlota hace un momento, es congratulatorio. Yo le digo que es la gasolina del alma para poder aguantar todas las batallas que tiene uno día a día en este proceso. Como curricularmente lo dijiste, bueno, yo desde que estoy en la universidad trabajo. Y cuando llegué a Chiapas me instalé en el servicio público hasta un día antes que me incorporé a Movimiento Ciudadano. Les quiero decir que sí, este ejercicio de equilibrio pues, es lo más difícil. Hoy en la pandemia lo sabemos muchísimo más, el tener estabilidad emocional, el tener todo este proceso de vida, se identificó de una manera determinante para quienes no lo ejercían. Disfruto mucho ser hija, la verdad es que uno de los motivos por los que regresé a vivir a Chiapas, aparte de servir a mi estado, fue disfrutar a mis padres. Y de repente, a diferencia de lo que decía Adelita ahorita, yo tuve que parar el reloj laboral para decir, oye, el reloj biológico, ¿no? Porque llega un momento en que detona esa parte de tu vida, y si anhelabas ser madre, sin duda, he disfrutado hasta hoy día, con Diego de 18 años,
Y de Diego pasaron como 4 años para que se me fuera el miedo del primer hijo. Tener el segundo, que fue una estrella que ilumina hasta hoy el firmamento de mi vida, que se llama Alejandra, 14 años. Disfruté gatear, piñatas, concursos, festivales. No me preguntes cómo le hacía. Siempre corría de un lado a otro, traía una mochila con tenis, con... Bueno, ese ejercicio de vida pasaba del trabajo en la casa de ustedes por el tope para jugar al fútbol y verlo meter gol, o meter ensalada o lo que tuvieras allá a la mano, ¿no? La verdad es que son procesos de vida que hoy agradezco a Dios poder haber hecho, porque Diego y Alejandra son personas que me representan en la vida, los veo en su vida. Bueno, mi mejor acompañante de campaña, mi mejor activista de campaña fue Alejandra. Ella quería ir a todos los eventos, disfrutan y respetan lo que hago. Reitero, tuve la unidad de que esa parte, el tramo de vida que estuvimos juntos, de alguna manera, no es una ayuda, es una obligación, es generar esas nuevas masculinidades que hoy afortunadamente se han ido introduciendo en la sociedad. Pero lo más bonito, más allá de que si esta obligación, no te toca, es estar con ellos, porque finalmente en ese legado de vida ellos se quedan en este proceso y se da. ¿Es difícil? Sí. Yo cumpleaños el 2 de agosto y el 2 de agosto es el día del locatario. Entonces, desde siempre que tuve que estar, me tocaba recorrer todos los mercados ese día. Y Diego andaba feliz en las tarimas, cobrando reinas en Tuxtla. La verdad es que he podido involucrar esa parte, pero nunca renunciaré a esa parte de la maternidad porque para mí es importante. Prefiero esforzarme doble y serlo, el correr. Me toca cuidar a mis padres una vez por semana, perdón, cada 3 con mis padres que nos dividimos, estamos al pendiente toda la semana. Este proceso de vida emocional no se debe de perder. Yo no entiendo por qué cuando llegas a un procedimiento de trabajo, hombres y mujeres igual renuncian a esa parte o la hacen inalcanzable. Creo que esa parte de la política, de la vida pública, debe de estar siempre concatenado al sensibilización, al humanismo, a poder conocer en realidad estos entramados de tu vida personal, que son con los que llegas al final. Yo soy muy orgullosa, me encanta ir, viajar, estar, he recorrido el país, he recorrido mi estado, pero siempre con ellos. Cuando estuve en México como coordinadora nacional de mujeres, las veces que me lo permitía, me los llevaba a mis foros, que ustedes saben que política siempre son fines de semana. Nos íbamos de algo y les decía, fútbol, yo tengo mi evento, y comíamos juntos y estábamos juntos. Es un poco complicado, las mujeres en este ejercicio no tenemos la comprensión tanto varonil en el sentido de los tiempos y los espacios, pero la verdad es que yo me siento muy contenta de construir esta vida personal, me congratula mucho, es como un beneficio para mí personal todos los días retroalimentarme de éxitos, de ver a mujeres, como dice Katy, en su propio esfuerzo, como lo hizo Carlota en su ejercicio, soy Adriana, porque quiero decir que sentaba yo con amigas desde Quintana Roo, las escuchaba y los problemas son los mismos, solo cambian los estados, todas llevan al doctor, todo el mundo en esos procesos. Y aquí la parte sororal, de estar unidas, como bien decía Carlota, yo he tenido grandes mujeres empezando por mi madre y un sinnúmero de compañeras con las que las tareas de cuidado se nos hacen más fácil. Lo que nunca debe sustituir es el ejercicio emocional vinculante que genera el legado de vida con nuestros hijos y con nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Maestra Paulina, ¿la escuchamos? ¿Sonido? Sí, me parece que desde este punto desde que dejamos, por decirlo así, el espacio única y exclusivamente el espacio privado, desde que se dio el derecho al voto en el caso de Chiapas en 1925, y que pues también ahora estamos en el espacio privado, en el espacio público, perdón. Creo que las mujeres tenemos triple carga de trabajo. Bueno, en mi caso no, porque soy una mujer soltera, que no me he casado, que no tengo hijas e hijos, y entonces
me ha dado como esta posibilidad de poder hacer muchas cosas. Lo cierto es que yo no sé cómo sea el contexto en otros estados o incluso en otros países de América Latina, incluso Europa, el hecho de la participación política de las mujeres y el hecho de que puedas hacer como, bueno, estar casada, tener hijos e hijas y estar activamente y al mismo tiempo estar preparándote con maestrías, doctorados y demás. Y bueno, yo admiro mucho de mis compañeras que están acá, que han podido hacerlo y que incluso les tocó en una época mucho más complicada. Yo soy de otra generación, Katy incluso más joven que yo, no sé cómo lo esté viviendo, pero desde mi perspectiva, yo les puedo decir que lo que me ha sucedido es que cuando yo tuve que decidir en su momento cuál iba a ser mi prioridad número uno en la vida, si iba a ser mi carrera profesional, mi preparación académica o iba a ser el hecho de formar una familia. Y quizá muchas personas se podrían decir, bueno, pudiste haber hecho las dos cosas. No sé si todavía me voy a casar, tengo 38 años, igual y sí creo en el matrimonio, no tanto de papel, sino más bien en un compañero de vida, hijos e hijas, no es como mi hit número uno en la vida, y yo decidí darle prioridad a mi vida profesional. Lo cierto es que he abandonado mucho mi vida personal y creo que si hacemos como una cronología histórica de los últimos 30 años quizá de la participación política de las mujeres y empezamos a ver cuál es la vida familiar, la vida personal que ellas tienen, pues nos vamos a encontrar que todas estas mujeres han sacrificado también su vida profesional y que a lo mejor muchas ni siquiera se casaron o nadie sabe qué pasa con su vida íntima, matrimonial y demás, familia, y muy pocas somos las que conocemos que sabemos que tienen un esposo y demás, porque además, recordemos esto muy importante, los hombres que participan en política pueden muy fácilmente ir a participar, irse de gira, hacer todas sus actividades políticas cuando saben que su esposa se va a quedar en la casa cuidando de las y los hijos y del hogar. Las mujeres no podemos hacer eso al 100%. Entonces, yo la verdad, si yo con todo lo que hago, con todo este trabajo, bagaje que he tenido de prepararme académicamente, viajar al extranjero, estudiar, hacer mi maestría, el estar activamente al 100% en el partido y demás capacitaciones, pues a lo mejor ya me hubieran divorciado, ¿no? O quizá tendría yo que bajarle 2, 3 rayitas a mi intensidad porque tendría yo que estar también con mis hijas y con mis hijos, la comida, sino a lo mejor dirigir las cosas en la casa, ¿no? Entonces, eso es cierto que todavía no estamos en un tiempo de equidad y de igualdad, porque además, en el sentido cuando hay un matrimonio, uno dice es que mi marido me ayuda, ¿no? Y sin embargo, justamente por eso la participación política de las mujeres hoy en día todavía sigue limitada a pesar de la paridad y a pesar de todas las cosas con las que ya contamos a nuestro favor, pero no todas las mujeres se animan a participar políticamente porque para empezar le tienen que pedir permiso al marido. No es que le van a decir, oye, compañero de vida, ¿cómo ves esta? Muchas mujeres tienen que pedir permiso todavía. O sea, todavía estamos en ese sistema de pedir permiso. Y incluso hay muchas mujeres que tienen la inquietud y que tienen un trabajo político en sus municipios, en sus distritos, y que lo tienen que dejar porque llega un momento de vida que tienes que decidir. O me pongo activamente en esto, o qué voy a hacer. Bueno, a lo mejor te encuentras en la política cuando tus hijos y tus hijas ya son adolescentes o son más jóvenes, pero si aún estás embarazada, imagínate, yo en este momento, si estuviera en campaña y embarazada, ¿cómo le hago? O sea, sí es una cuestión que yo me he cuestionado incluso conmigo misma de decir, a ver, Paulina, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres seguir participando? ¿Quieres seguir haciendo política? Pero también quiero una vida amorosa, con hijos, con hijas, no tanto hijos e hijas, pero sí una pareja. Y yo les voy a decir algo por último. Y tengo muchos amigos, hombres, compañeros, grandes aliados de mi amistad. Y me dicen, ¿sabes qué, Paulina? Te admiro, eres una mujer grandiosa, wow, como tú pocas. Pero yo jamás me casaría con una mujer como tú. Ese es el punto.
nos tienen en un altar, pero no nos quieren en sus brazos. Ahí se los dejo. Gracias. Ok, muchísimas gracias, maestra Paulina. Y por desgracia, el tiempo nos ha comido. Se nos han ido estas 2 horas como agua. Ha sido un placer escucharlas a todas. Porque a final de cuentas, como decía la licenciada Claudia, podemos estar en distintas organizaciones partidarias, pero el problema es común a todas. Nos atraviesa el mismo problema a todas. Entonces, las experiencias siguen siendo de alguna manera iguales, ¿no? Nos igualan. Quizás la ideología nos separa, el nombre del partido nos divide, pero la experiencia de ser mujer nos iguala a todas. Ok, por desgracia no creo que haya espacio para preguntas y respuestas, solo me queda entonces agradecer a nuestra amable audiencia el habernos acompañado hasta este momento, favoreciéndonos con su preferencia, a las magníficas mujeres que me han acompañado en esta mesa, y les agradezco de corazón su tiempo, su disponibilidad, su apoyo en la realización de esta mesa, y a mis compañeras organizadoras de este congreso, también a la doctora Inés como líder de esta empresa, que hoy termina, por cierto, y Adriana, que tanto nos ha ayudado en lo técnico y sin cuya disposición esto no hubiera resultado como está resultando bastante bien. Me despido de ustedes y espero pasen una excelente tarde, no sin antes invitarlos a seguirnos favoreciendo con el favor de su atención en las últimas mesas de este congreso. Muchas, muchas gracias. Gracias a todas. Un abrazo a todas. Gracias, Adriana, Ángeles y todas. Gracias. Saludos a todas. Mucho gusto. Encantada, igual. Igualmente, un placer escucharlas. Hay que repetir. Igualmente, hay que repetir. Ay, sí, no termina uno de decir todo, pues. Por favor. Besos, que tengan un excelente día.